Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, el Producto Interno Bruto 2022. El INEGI da resultados en torno a este dato por entidad federativa. ¿Qué es lo que podemos destacar de este estudio que nos presenta el INEGI? José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues mira, siempre es interesante, creo yo, ver varias fuentes de información. La primera parte es lo que acabas tú de escribir, en donde efectivamente el INEGI nos dice cuáles son las entidades federativas que aportan más riqueza al país, y lo encabeza la Ciudad de México, que aporta casi el 15% de la riqueza del país, y en último lugar está Tlaxcala, que aporta junto con Colima el 0.6% de la riqueza nacional. Una pregunta, ¿qué tan real es este 15%? Porque sabemos que muchas empresas multimillonarias en ventas y en utilidades están fuera de la Ciudad de México, pero para fines contables están en la Ciudad de México. Entonces, ese 15%, ¿qué tan real es? Es totalmente real, Eduardo, porque no tiene nada que ver de dónde tributa la empresa, sino dónde se produce el bien y el servicio. ¿Y cómo lo mide esto el INEGI? Bueno, tiene una metodología que toca el registro de las empresas y la producción de las empresas y de los servicios que se establecen. Entonces, no tiene sesgo fiscal, digamos. Ah, ok. De tal manera que es bastante real. Digo, nada es perfecto en la vida, pero es bastante real. Ahora, ok. Una parte interesante, Eduardo, que creo que hay que hacer es comparar si yo aporto un porcentaje de la riqueza, ¿qué población tengo yo del total nacional? Porque en términos generales, un estado, por ejemplo, es el caso de Colima. Colima aporta el mismo porcentaje de la población al total nacional que de la riqueza nacional al total de la riqueza nacional. Entonces, Colima es un estado, digamos, que tiene un diferencial de 0. Pero hay estados, Eduardo, la mitad de los estados del país, su población es superior a la riqueza que aportan, lo cual quiere decir que la productividad de los trabajadores y la productividad per cápita de esas entidades federativas está por debajo, y eso explica en gran medida cómo en la gran mayoría de ellas inclusive los sueldos son más bajos. Por ejemplo, te doy el caso del que conozco mucho porque vivo en Guanajuato. Guanajuato, Eduardo, aporta el 4.9% de la riqueza nacional, de la población nacional, pero solo aporta el 4.4% de la riqueza, lo cual quiere decir que tiene un déficit, por llamarle de alguna manera, de 0.5 puntos porcentuales, porque si Guanajuato fuera un estado promedio, debería de aportar, como Colima, el mismo porcentaje de la riqueza en relación al porcentaje de la población que ocupa. En esta situación, como Guanajuato, Dardo, está la mitad de los estados del país, que tienen este deficiente, que tienen una productividad promedio más baja y que tienen salarios más bajos que el promedio nacional. Cuando haces productividad, a ver, cuando dices productividad, es que cada unidad económica produce más con los mismos recursos que en otro estado, ¿o no estamos hablando de la producción bruta? Estamos hablando de la primera, de la productividad promedio por población en relación a la riqueza que se genera en ese estado. Es importante esta diferencia para que también veamos, porque la productividad también es producto de una mejor fuerza de trabajo más capacitada, de un ambiente de negocios más amable para los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, la productividad baja cuando la mano de obra está menos capacitada, cuando el gobierno es más ineficaz, etcétera, etcétera, para ver cuáles están fallando en esto, ¿no? Y claro, al interior de cada uno de los estados, Eduardo, que puede caer en esta situación, vuelvo al caso de Guanajuato, si tú tomas los municipios del corredor industrial, pues están con productividades muy altas. Pero si ya tomas en cuenta, como podría ser el caso de Puebla también, las poblaciones en la sierra y las apartadas de las zonas urbanas, la productividad es muy baja. Entonces,
es el promedio que tú siempre nos has platicado en tu programa, el problema de los promedios, que no te dan lo que se llama técnicamente la desviación estándar, pero bueno, en términos generales, hay estados que deberían de mejorar su aportación al crecimiento de la riqueza nacional, como son Chiapas, son Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo. El Estado de México, por ejemplo, Eduardo, tiene el 13,5% de la población del país y solo aporta el 9% de la riqueza. Muy mal, muy mal. Tiene más de 4 puntos porcentuales, ¿no? Muy mal. Otro es el caso de Oaxaca, el caso de Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Son los estados que, si nos escuchan, deberían de concentrarse en cómo contribuir más a la riqueza nacional, por lo menos con el mismo peso poblacional que ocupan, Eduardo. Cierto, cierto. Ahora, aquí estás dando el dato de el PIB total del país a precios de mercado fue de 31.9 billones de pesos en 2023. Correcto. Esto aumentó un 3.2 sobre el 22 aumentó un 3.9 sobre el 21 y así, pero todavía creo que no recuperamos del azotón del 2020 cuando el PIB se cayó 8.1%. Es correcto, Eduardo, y déjame decirte que de ese promedio nacional que acabas tú de mencionar, hay entidades federativas que traen una velocidad muy importante y muy positiva. Mientras, como tú lo dices, mientras que México creció al 3.3%, Quintana Roo, Eduardo, creció más del 13%, San Luis Potosí el 8%, Oaxaca y Aguascalientes arriba del 7,5%, Campeche también, la Ciudad de México y Sonora arriba del 4%. En fin, hay entidades federativas que traen una velocidad muy buena y que evidentemente van a poder alcanzar niveles de bienestar mucho más rápido en relación a cómo estaban antes de la pandemia también. Creo que eso tiene que ver con factores de desarrollo. El caso específico de Quintana Roo, José Luis, es la actividad turística, no es una promoción directa propia del Estado como tal. De hecho, estamos viendo, y lo comentábamos, que les van a poner un impuesto de $43 a la actividad de los cruceros. Son medidas al revés, anticíclicas. Creo que son factores de producción. Me llama mucho la atención el dato que das de Oaxaca. Algo han de estar haciendo bien, a eso me refiero. Es correcto. Siempre, nunca hay una sola explicación, pero evidentemente que las obras del transísmico impactaron en las cifras de Oaxaca de manera muy positiva. Creo que va por ahí la cosa. También, sí, perdón. En Tabasco igualmente, ¿no? La refinería. Se acabó la refinería. Y quiero corregir un dato, porque yo dije que todavía no se recuperaba el PIB, pero ya se recuperó porque de 2019 a 2020 se cayó de los 24 billones a los 22 billones de pesos. Y en 21 creció ya a casi los 26, a 29,5 en 22, a 32 en 2023. Y se calcula que este año crecerá ligeramente también, un poquito arriba de 32 billones de pesos. Ya rectificado está el dato. Correcto. Y bueno, déjame decirte que no todas las entidades federativas vienen creciendo. El crecimiento de Tamaulipas fue de menos 0.1% y el crecimiento de Coahuila fue de menos 0.7%. Pero, ¿cómo explicar este decrecimiento de Tamaulipas y de Coahuila? Coahuila, en Saltillo tienes una de las ciudades más amigables para hacer negocios, de acuerdo al propio INEGI. Estado seguro. Estado seguro. Entonces no me explico por qué Coahuila se cae. Tamaulipas me lo explico. Tiene un gobernador, bueno, que pero Coahuila tiene un buen gobernador, priista, nadie es perfecto, pero está bien calificado para hacer negocio el Estado. ¿Cómo explicarnos esto, José Luis? Se explica porque Coahuila ha venido teniendo históricamente incrementos muy importantes, como tú dices, por las razones que ya comentaste, y en este periodo no pudieron mantener ese ritmo de crecimiento. Pero, entonces, es un azotón. 0.7. 0.7%, se puede decir que no crecieron. No, pues decrecieron. Sí, claro. Entonces, o sea, no pudieron. Esto es común cuando tienes centros de producción que crecen muy rápido
y de repente dejan de crecer al mismo No ritmo mantienes y pueden tener un ciclo de corto plazo para decrecer. Sí, lo entiendo, pero qué azotón. ¿Por qué? Porque afecta a la gente. Afecta a la gente, ¿no? Es pérdida de empleo también. Claro, porque un decrecimiento económico, como lo dice Guillermo, implica cierre de empresas y mayor desempleo, aunque sea poquito, pero si tú eres el desempleado, es muchito. ¿No? Sí, siempre el afectado es el que tiene una opinión más válida y fuerte de lo que está sucediendo. En una breve frase, ¿qué nos dice entonces el INEGI? Lo que nos dice es que el país crece de manera desigual. El mensaje del INEGI lo que nos dice es que los primeros 11 estados que más producen tienen el 66% de la riqueza y el 60% de la población, pero los 10 estados que menos contribuyen al PIB tienen, Eduardo, contribuyen el 10% del PIB con el 15% de la población. Que se ponen a trabajar los gobernadores, ¿no? La verdad. Sin duda. Porque es echarle siempre la culpa a la historia, estoy de acuerdo. Pero... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.